Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a desentrañar de lleno uno de los tabús más profundos, oscuros y universales de toda la humanidad, el canibalismo. Y ojo, no nos quedaremos solo en la superficie. Vamos a rastrear absolutamente todo este recorrido histórico, desde esa innegable y cruda evidencia forense que dejaron nuestros ancestros en la prehistoria ibérica, hasta llegar a las lecciones morales que se esconden a plena vista en los mitos clásicos y en la literatura. Es un viaje fascinante y, la verdad, revela muchísimo sobre cómo definimos nuestra propia humanidad hoy en día. ¡Arranquemos! Para entrar en materia, imaginemos esta escena que relata Jorge Luis Borges en el informe de Brody. Nos cuenta sobre una tribu que devora los cadáveres de sus reyes y hechiceros para asimilar su virtud. Y cuando el narrador les echa en cara esta costumbre, ellos le dan a entender que a fin de cuentas, todo lo que comemos es, a la larga, carne humana. Esta cita es brillante porque nos pone de frente al relativismo moral. Nos hace ver que lo que para una visión occidental es una corrupción absoluta o un crimen impensable, para otra sociedad es simplemente una norma institucionalizada, un acto de reverencia pura. Bueno, para que no nos perdamos, esta es la ruta de nuestra exploración. Primero, el tabú de la antropofagia. Segundo, la evidencia forense prehistórica. Tercero, vamos a ver a los dioses devoradores y mitos clásicos. Cuarto, pasaremos a los cuentos populares y el orden moral. Y para cerrar, el quinto punto, el canibalismo como metáfora. Sección 1. El tabú de la antropofagia. Definiendo lo impensable. Pasemos directo a ver cómo la antropología categoriza exactamente esta práctica. Básicamente los etnógrafos marcan una línea muy clara y dividen esto en dos grandes categorías. Por un lado tenemos el canibalismo nutricional. Imaginemos un entorno sumamente hostil, de hambruna extrema. Es una medida totalmente desesperada donde no hay otra opción para sobrevivir. Pero, por otro lado está el canibalismo ritual o mortuorio. Y aquí la cosa cambia por completo. Ya no es por hambre, sino que es un acto hipercomplejo que busca retener la esencia vital. La idea es absorber el espíritu del difunto, para que sus virtudes y su fuerza no se pierdan, sino que permanezcan en la comunidad. Sección 2. Evidencia forense prehistórica. La ciencia dura y fría. Ahora sí, alejándonos de la teoría, vamos a los datos y a la objetividad clínica. Necesitamos ver las pruebas físicas, y para eso tenemos que mirar hacia la península ibérica. Toda esta región geográfica es clave a nivel europeo porque alberga una cantidad impresionante de restos óseos, especialmente del Neolítico, que apuntan directo a estas prácticas antiguas. Literalmente, las cuevas de esta zona son como cápsulas del tiempo gigantescas que nos permiten asomarnos directamente a nuestro pasado. Y claro, nos preguntamos cómo sabemos que esto es real y no solo una suposición. Pues gracias a disciplinas como la moderna tafonomía forense y a estudios académicos muy rigurosos como este de la Universidad de Valladolid. Este tipo de investigación científica es la base fundamental. Le permite a los expertos trazar una línea y separar con total seguridad lo que es un procesamiento humano deliberado de lo que podrían ser simples marcas dejadas por animales carroñeros. Entonces, ¿qué buscan exactamente los arqueólogos en esos huesos? Buscan marcadores súper específicos, no dejan nada al azar. Quieren confirmar que hubo intervención humana, así que se fijan en fracturas intencionales, marcas precisas de corte ya sea por desollamiento o descarnamiento, extracción del tuétano, alteraciones térmicas e incluso la ausencia de roeduras de animales combinada con marcas de mordeduras humanas. Cuando todo esto aparece junto, nos cuenta una historia absolutamente innegable. El impacto de la evidencia es súper directo. Al observar este hueso frontal de un cráneo encontrado en la cueva de Malalmuerzo, allá en Granada, vemos estrías clarísimas que indican que hubo un desollamiento intencional, básicamente para quitar el cuero cabelludo. Y además de eso, presenta traumatismos por fuerza contundente y signos evidentes de quemaduras. Es una prueba física que no deja lugar a dudas. Y este fragmento de fémur de la misma cueva ilustra de manera brillante lo que los expertos llaman descarnamiento. Si nos fijamos, hay unas incisiones paralelas, transversales y escalonadas. Esas marcas no aparecen por accidente. Se formaron cuando una herramienta de piedra golpeó repetida y metóricamente el hueso fresco para extraer la masa muscular. Es un trabajo totalmente sistemático. Pero la cosa va más allá. Las alteraciones térmicas son como la firma definitiva. Si comparamos un hueso sin alteración con uno que sí fue procesado, la diferencia salta a la vista inmediatamente. El hueso alterado tiene un aspecto amarillento, muy compacto y terso. Estas características son la prueba científica de que los restos no solo fueron consumidos, sino que fueron hervidos a baja temperatura durante un buen rato antes de ser desechados. Ahora, esto es sumamente interesante porque nos demuestra que no todo se trataba de simple nutrición. En lugares como la cueva de la Carijuela se han encontrado los famosos cráneos copa,
Lo que hacían era desprender la bóveda craneal y retocar los bordes con un cuidado tremendo para crear una especie de recipiente. Estamos hablando de manipulaciones post-mortem con una carga simbólica y un ritualismo increíblemente profundos en el trato hacia los muertos. Sección 3. Dioses devoradores y mitos clásicos, procesando miedos primitivos. Vamos a ver cómo toda esta realidad impactó la psicología humana. Sabiendo que esta cruda realidad forense existió, no es para nada extraño que engendrara un miedo psicológico brutal, un terror completamente primitivo. Y las sociedades antiguas encontraron una manera de procesar ese miedo colectivo a través del drama de sus mitos. El ejemplo perfecto en la mitología clásica griega es la figura de Crono. Consumido por la paranoia de perder su poder y queriendo evitar una profecía a toda costa, este dios literalmente devoraba a su propia descendencia apenas nacía. Es fascinante rastrear cómo esta idea del padre devorador logra viajar y sostenerse en el tiempo. Arranca en la antigüedad con Crono y tragedias como la de Atreo cocinando a los hijos de Tiestes. Luego muta en plena Edad Media con relatos como el romance de Blancaflor y llega prácticamente intacto hasta el siglo XIX con cuentos de hadas como Hansel y Gretel, siempre con la misma advertencia: el colapso absoluto del refugio familiar. Para entender esto a un nivel más filosófico, el famoso antropólogo Claude Lévi-Strauss propuso una teoría brillante sobre lo crudo y lo cocido. Él argumentaba que la civilización misma comienza justo en el momento en que empezamos a cocinar, porque es nuestra primera modificación consciente de la naturaleza. Siguiendo esa lógica, el acto de comer carne humana, y muchísimo peor si es cruda, se convierte en el símbolo de la máxima regresión imaginable. Es caer en el salvajismo bestial, la pérdida total de la humanidad. Sección 4. Cuentos populares y orden moral, castigos y límites. Veamos cómo el folclore utilizó todo este miedo a su favor. A medida que esos grandes mitos se fueron transformando en folclore regional, este tabú se convirtió en una herramienta narrativa formidable para imponer orden. En las tradiciones orales ibéricas encontramos historias súper oscuras como el romance de la infanticida. Aquí, una madre mata a su hijo y se lo sirve de cena al padre. Este acto espantoso no ocurre por casualidad. La literatura lo utiliza como la consecuencia máxima, el castigo más visceral e imperdonable imaginable por cometer adulterio. Y ya para la época de cuentos como Hansel y Gretel, vemos que los roles se ajustan un poco. El padre tiene una falla moral al abandonar a los niños y la madrastra encarna una codicia totalmente antinatural. Pero fíjense en esto, el tabú del canibalismo recae de forma exclusiva sobre la bruja. Al proyectar esa acción tan monstruosa en un ser sobrenatural y alejarla de la sociedad humana, creamos una distancia segura e imaginaria. Es como un espacio controlado para enfrentar nuestros instintos de supervivencia más terribles. Sección 5. El canibalismo como metáfora, representando el mal extremo. Llegamos a la evolución final de este concepto en la literatura. Llega un punto en la literatura moderna donde el acto físico de comer a otro ya no es el enfoque, sino que se transforma en una metáfora del mal absoluto. En obras como El extraño caso del Dr. Bonhomet, el personaje habla de instintos devoradores y dice que un caníbal lo asedia desde adentro. Vemos cómo el horror se internaliza. Ya no es la amenaza física externa, sino el pavor existencial de que, bajo nuestra fachada civilizada, existan pasiones violentas esperando tomar el control para devorarnos. Y esta metáfora es tan potente que inunda la cultura popular. Pensemos en Drácula y en los vampiros. A fin de cuentas, son caníbales sobrenaturales que drenan la fuerza vital, ¿cierto? La existencia de estos monstruos en nuestras historias demuestra algo clave. La moralidad occidental sigue definiéndose y construyendo sus muros precisamente con aquello que nos negamos rotundamente a consumir. Y para cerrar con broche de oro este análisis, hay que hacernos una última pregunta muy provocadora. Si toda nuestra civilización occidental está construida sobre este límite infranqueable, sobre el estricto tabú de la carne, ¿qué nos dice nuestra eterna fascinación por estos relatos? Nos dice que no es simplemente morbo, es un espejo reflejando nuestros miedos más profundos, recordándonos constantemente que la línea que separa la civilización de nuestro instinto más primario es muchísimo más frágil de lo que nos atrevemos